Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 6 fichajes que arruinaron / destruyeron un equipo. Vamos a hablar de toda la historia detrás de cada uno de estos fichajes y cómo terminó afectando negativamente a un equipo a tal punto que lo terminó llevando prácticamente a la ruina y en algunos casos inclusive a terminar desapareciendo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente si conocen más casos los pongan en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, tienen los links en la descripción, que dejen su me gusta para que este video se comparta a más personas, obviamente si les gustó, y sin dar muchas más vueltas arrancamos con el primero de los casos. Independiente de Avellaneda es uno de los equipos más grandes del fútbol sudamericano. Máximo ganador de la historia de la Copa Libertadores con 7 títulos. En el año 2019 atravesó un buen momento, sobre todo en la parte económica y deportiva. Campeón de Copa Sudamericana en el 2017, cuarto de final de Copa Libertadores en el año 2018, llevaron a potenciar su plantel y a hacer grandes ventas, como Ezequiel Barco o Maxi Meza, que se fueron en casi 15 millones de dólares cada uno. Intentando elevar aún más la vara del club, comenzaron a realizar grandes erogaciones de dinero en fichajes internacionales, a pedido de su técnico Ariel Holland. Fue así que llegó Fernando Gaibor, Silvio Romero, Gastón Silva, pero puntualmente hubo un fichaje que ilusionaba y mucho y que después de varias semanas de negociaciones se terminó concretando, que fue la llegada de Cecilio Domínguez desde la América de México. El extremo paraguayo de 24 años vivió un muy buen momento futbolístico y el rojo tuvo que pagar 6 millones de dólares por su pase, convirtiendo en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, el equipo no tuvo los resultados esperados, no se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores y el técnico unos meses más tarde se terminó yendo. Trajeron más refuerzos para intentar enderezar la situación, pero solo lograron seguir endeudándose. Dejaron de pagar los sueldos, dejaron de realizar los pagos por los jugadores que habían comprado y esto llevó a un sinfín de reclamos por parte de clubes y jugadores ante la FIFA, que ha llevado al club a varias veces estar al borde de la inhibición. Cecilio Domínguez para colmo no rindió, jugó 42 partidos y solamente marcó 8 goles antes de irse por la mitad del dinero que lo habían comprado a Estados Unidos. Hoy en día el rojo tiene una deuda gigante con América de México, la cual prácticamente le debe la totalidad del pase de Cecilio, los 6 millones de dólares. La deuda de Independiente en general asciende a más de 20 millones de dólares y tiene juicios millonarios que ha perdido, como por ejemplo el de Gonzalo Verón, que hace elevar aún más las cifras de las deudas. Una dirigencia acéfala tras la renuncia del presidente electo hace muy pocos meses, Fabián Doman, y con un presente deportivo que lo encuentra peleando el descenso en la Argentina. Todo esto pasó de un gran momento en 2019 a menos de 5 años después estar al borde de la quiebra. Cuando Jack Rodwell apareció en el Everton en el año 2008, era una de las grandes promesas del fútbol inglés. El volante había jugado en todas las categorías juveniles de la selección y sus comienzos en la Premier fueron más que prometedores. Llegó a jugar con la selección mayor y se asentó en el Everton, lo cual hizo que el City pague 15 millones de euros por su ficha en el año 2012. Sin embargo, a lo largo de su carrera las lesiones fueron una constante, y en las 2 temporadas en el City solo logró jugar 25 partidos. Para 2014, el Sunderland decidió apostar por él y pagar 12 millones y medio por su ficha, y firmarle además un gran contrato. En 2017, Sunderland perdería la categoría. Rodwell no había tenido buenos años y las lesiones seguían azotándolo, por lo cual fue imposible conseguirle un equipo. El problema radicaba que mientras todo el plantel tuvo una reducción significativa, 40% del salario para ir a jugar a la segunda división, el contrato de Rodwell estipulaba que su salario no se iba a ver afectado en caso de descenso del equipo, por lo cual Rodwell seguía cobrando en segunda división 70.000 libras semanales, lo cual impidió al club armar un buen equipo y para colmo Rodwell apenas jugaría 9 partidos en la siguiente temporada, lo que hizo que el Sunderland pasara en 2 años de estar en la Premier League a descender de forma consecutiva a tercera división. El Sunderland no ha vuelto a la Premier League hasta el momento y Rodwell al día de hoy está jugando en el fútbol de Australia. En el año 2017, tras la venta de Neymar, Barcelona tenía 2 cosas: mucho dinero, 222 millones de euros que fue la cláusula que pagó el Paris Saint-Germain, y la necesidad de encontrarle un reemplazo de calidad. En esa búsqueda el presidente José María Bartomeu se gastaría en un mercado 140 millones de euros en Ousmane Dembélé y 135 millones de euros en Philippe Coutinho.
Sin embargo, estos dos fichajes carísimos no le darían el rendimiento esperado al club, que posteriormente seguiría gastando millones y millones en fichajes. Llegó un punto donde la gran cantidad de dinero que habían gastado en fichajes, sumada a la gran masa salarial por los grandes contratos firmados, llevaron al club a un pasivo de más de 1.000 millones de euros. Se fue Bartomeu, se tuvo que ir Messi porque no le podían pagar el contrato y se tuvieron que activar las famosas palancas financieras, que al día de hoy han estabilizado un poco la situación del club, pero que comprometen el futuro en los próximos 10 o 15 años si el Barcelona no vuelve a ser sustentable. Veremos obviamente en unos años el impacto que esto termina teniendo, pero obviamente no es la mejor situación en la que han estado. El fútbol chino tendría una irrupción tan importante como fugaz en el mundo del fútbol. Estoy seguro que todos recordaremos los mercados de fichajes entre el año 2003 y 2018, donde muchas grandes figuras emigraban a tierras asiáticas, desde jugadores ya consagrados como Didier Drogba hasta grandes talentos que sorprendían como Hulk o Oscar. En el mercado de fichaje del 2016 puntualmente, apareció un equipo que gastaría muchísimo dinero, que fue el Jiangsu Suning. 25 millones de euros, por ejemplo, en Ramírez desde el Chelsea y 50 millones de euros en el fichaje de Alex Teixeira desde el Shakhtar, convirtiendo en uno de los fichajes más caros del fútbol de China. El problema fue que los equipos gastaban mucho dinero en fichajes y salarios, pero cuando el boom del fútbol chino terminó, todos terminaron entrando en pérdida. Los grandes fichajes y sponsors dejaron de estar, pero los salarios de las grandes figuras todavía había que pagarlos. Alex tenía un sueldo de 12 millones de euros por temporada. El golpe final que terminó de derribar esta burbuja del fútbol chino fue la pandemia, que terminaría golpeando fuertemente la economía de las grandes empresas chinas, entre ellas el grupo Suning. Fue tan grave la crisis que el Jiangsu, la misma temporada que saldría campeón en el año 2021, fue la última que jugaría antes de desaparecer por los problemas económicos. El comienzo de la temporada 18-19 invitaba a los torcedores de Cruzeiro a soñar. Después de haber ganado la Copa Brasil 2018, traer refuerzo de jerarquía a principios del 2019 y bajo la conducción de un gran técnico como Mano Menezes. Sin embargo, ese fin de año se convirtió en la peor pesadilla en la historia del club de Belo Horizonte, que por primera vez en su historia tuvo que descender a la Serie B del fútbol brasileño. Fueron muchos los errores, problemas de lavado de dinero de sus dirigentes, 4 cambios de entrenadores en la misma temporada y sobre todo el flojo rendimiento de sus refuerzos. Uno de los que más ilusión generaba era la llegada de Rodriguinho, que llegaba desde el Pyramids de Egipto a cambio de 7 millones de dólares, tras un gran paso anteriormente por Corinthians de Brasil. Sin embargo, su paso por el club de Belo Horizonte fue muy malo. 12 partidos, 4 goles y un sinfín de lesiones que no lo permitieron ayudar al equipo a salvarse del descenso. Pero el problema vendría después. Los dirigentes solo pagaron uno de los 7 millones que habían acordado en cuanto a la ficha de Rodriguinho con los egipcios, que comenzaron reclamos ante la FIFA. Cruzeiro, ya en segunda división, no tenía forma de afrontar una deuda que ascendía a los 31 millones de reales. Se convirtió en una sociedad anónima, llegaría Ronaldo como el nuevo dueño para salvarlo, y si bien el equipo ha logrado volver al elite del fútbol brasileño, hoy todavía no tiene forma de pagar los 6 millones de dólares que debe por el pase de Rodriguinho. Los egipcios ya han elevado el reclamo a la FIFA, y con todos los plazos para pagar vencidos, se podría venir una sanción muy importante para el Cruzeiro. Y para finalizar las historias del día de hoy, vamos a hablar del caso del Ansi ruso, un equipo que creo que todos recordaremos también porque llamó mucho la atención en su momento. En enero del año 2011 era adquirido por el millonario Suleiman Kerimov, cuya primera decisión fue el fichaje del gran Roberto Carlos. En el verano de aquel año daba el golpe del mercado de pases, pagando cerca de 29 millones de dólares al Inter por el fichaje de Samuel Eto'o, al que convenció que vaya a jugar a Rusia, prometiéndole un contrato de 3 temporadas a razón de 29 millones de dólares por año, lo cual lo convertía y por mucho en el jugador mejor pago del mundo y que iba a liderar el proyecto, cuya ambición en ese momento era máxima. Sin embargo, en el verano del año 2013, 2 años más tarde, el proyecto comenzó a tambalearse y terminó cayéndose estrepitosamente. Un mal comienzo de temporada, la dimisión de Hindinkin, que era el técnico en ese momento, y por encima de todo, los problemas económicos que comenzó a tener Kerimov, tanto con sus empresas debido a la gran erogación que había realizado en el club, hicieron que haga un recorte del 35% de los gastos en el Ansi. Todas las grandes estrellas, incluida Eto'o, se terminaron yendo en libertad de acción. Finalmente el club dejó de tener importancia, no pudo mantenerse en la primera división y el 3 de junio del año 2022 terminaría desapareciendo del fútbol profesional al no poder conseguir la licencia deportiva para mantenerse en la tercera categoría del país por problemas económicos.
Así que espero que les haya gustado las ideas del video. Obviamente debe haber más casos. Estos son los que yo recordaba y quería contarles a ustedes. Algunos un poco más recientes, como el Independiente, que es noticia en todos lados. Y alguno un poco más histórico, pero en general son todos casos que no pasan los 10 años. Si ustedes recuerdan otro, pónganlo en los comentarios. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita que me ayuda para seguir creciendo. Y sin dar mucha más vuelta, les mando un saludo grande a todos y nos vemos mañana en un próximo video.